Bueno, bienvenidos de vuelta después de tanto tiempo, igual tuvimos alguna que otra en el medio, clase. Mi nombre es Marina Botino, soy residente de tercero, por si alguno no me conocía todavía. Eh, Nada, y hoy vamos a hablar de evaluación nutricional, sobre todo en el paciente internado, ¿no? El principal, digamos, meta de esto, en resumidas cuentas, es la prevención, digamos, de la desnutrición hospitalaria, nunca llegar al tratamiento de la misma. Así que bueno, para tener en cuenta que todo niño internado, debido ya sea una patología aguda o crónica, es susceptible de padecer desnutrición, por lo que tenemos que estar atentos y pesquisarlo, ¿no? Pero siempre y cuando nos vamos a dar cuenta, siempre hagamos algunas cosas que ahora vamos a ver a continuación. Bueno, como objetivos me planteé conocer la prevalencia de la desnutrición hospitalaria y su etiología en la edad pediátrica, reconocer la influencia de los factores y consecuencias que afectan el estado nutricional de los pacientes hospitalizados, adquirir herramientas para una adecuada evaluación nutricional, destacando su importancia, e interpretar los resultados obtenidos en el contexto siempre clínico del niño a nivel individual, ¿no? Para empezar, bueno, hay varias definiciones de nutrición hospitalaria y, bueno, obviamente que es un desbalance, ¿no? Es el resultado de una compleja interacción entre la enfermedad, la alimentación y la nutrición del paciente. Esa es una definición de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral. Y me pareció interesante que un médico, doctor, digamos, Waterworth, este señor, en 1974 ya hablaba de la desnutrición eh, iatrogénica, más que nada, en lo que era el marco hospitalario, ¿no? Y hablaba que era un trastorno en la composición corporal del paciente hospitalizado ocasionado por las acciones u omisiones justamente del equipo médico de atención. Fíjense que la fecha en que escribió esto fue en 1974, así que estamos hablando de nutrición hospitalaria o iatrogénica, digamos, desde hace muchos años. Así que se ve que hay algo que o no estamos escuchando o no estamos viendo, pero bueno, tenemos que empezar a estar un poco más atentos a esto, ¿no? La prevalencia, no, Miguel, viste, bueno, me preguntaba, digamos, no hay o sea, una estadística a nivel argentino que nos pueda decir, digamos, fidedignamente cuál es la prevalencia. Sí, todas coinciden a nivel mundial, digamos, internacional, que más o menos está entre el 25 y el 50%. Algo que me llamó mucho la atención, que también es importante, es que muchos de estos pacientes vienen con ya una desnutrición previa, ¿sí? Esa desnutrición, digamos, en general es en un porcentaje de un 40%, que ya ingresan con una desnutrición previa, y eso asciende cuando se van de alta a un 70%, ¿sí? Así que fíjense, por un lado, bueno, tenemos pacientes que ya vienen con una desnutrición previa y muchos, tantos bueno, que la manifiestan durante la internación. Así que más o menos la estadística coincide, digamos, en esto, en que te va del 25 al 50%. Las causas, muchas, la falta de información sobre el estado nutricional del paciente en la historia clínica, eso es muy importante, la enfermedad de base, ¿no? El conocer bien la enfermedad de base del paciente, el ayuno por procedimientos diagnósticos y terapéuticos y las dietas inadecuadas, ¿no? Acá me pareció también interesante del mismo autor, eh, habla de 14 prácticas habituales que afectan el estado nutricional de los niños hospitalizados. Habla de la falta de registro del peso y de la talla en la historia clínica, que eso suele pasar, sobre todo ahora, digamos, con la pandemia, muchos pacientes no los podemos pesar también, a veces eso es dificultoso. La rotación frecuente del personal tratante también, que va de esto de la mano también un poco de lo que estamos pasando ahora de la pandemia, que va en las rotaciones y en las burbujas que vamos haciendo como para los aislamientos. La despersonalización en la responsabilidad de la atención del paciente, que puede pasar. La falta de observación de la ingesta del paciente, que también nos pasa en cuanto a los aislamientos, la provisión inadecuada de alimentos, la ausencia de ayuda apropiada para que el niño pueda alimentarse, ¿sí? También prestar atención a esto, con quién está el paciente, si está con un cuidador, si está con el padre, con la madre, la escasa comunicación que a veces pasa entre los cuidadores y entre el equipo de salud que asiste al niño, los ayunos prolongados y reiterados para realizar estudios, cuántas veces tal vez se suspendió un ayuno de un paciente que tenía un electroencefalograma
o una polisómeno, o algún estudio de ilusión, o cualquier estudio, y se suspendió y se pospuso, y nadie pensó que ese paciente estuvo horas ayunado, ¿sí? Ayunos prolongados en pacientes posquirófano, por ejemplo, ¿sí? La falta de reemplazo de las comidas perdidas en el día, el desconocimiento de la composición de los alimentos aportados, ¿sí? De las kilocalorías aportadas, el retraso en la evaluación nutricional, ¿sí? No, nunca hay que esperar, digamos, que el paciente ya esté desnutrido como para hacer una evaluación nutricional, un cálculo inapropiado de los requerimientos nutricionales, la preparación inadecuada de los profesionales, ¿sí? De nosotros, la disponibilidad escasa o una utilización de estudios para evaluar el estado nutricional del paciente. Que esto puede ser que no nos pase tanto ahora, porque en realidad también estamos en un hospital de alta complejidad y tenemos muchas cosas a mano, tenemos un servicio de nutrición, un servicio de alimentación, bibliotería, ¿sí? Hay mucho, bueno, farmacias, ¿sí? Y bueno, nosotros, digamos, y muchos especialistas. Pero fíjense que esto fue escrito en 1900 y sigue estando vigente, ¿sí? Así que, bueno, no estaba tan errado este doctor cuando empezó a escribir en 1974 sobre la desnutrición, que sigue vigente al día de hoy. En cuanto a las consecuencias, obviamente, un paciente que está desnutrido a nivel hospitalario va a aumentar el número de infecciones, va a haber alteraciones en la inmunocompetencia, ¿sí? No nos olvidemos que los pacientes desnutridos, digamos, hospitalarios y crónicos, tienen deficiencias a nivel de la inmunidad celular, los desequilibrios metabólicos y hidroelectrolíticos, dificultad en la cicatrización de las heridas, también la alteración en todo lo que es la absorción del sistema digestivo, ¿sí? Y de la microbiota intestinal, y el aumento consecuente de la estancia hospitalaria, ¿sí? Los pacientes que ingresan, digamos, por X causa y presentan también desnutrición hospitalaria, en general la internación se prolonga de 5 a 7 días más, ¿sí? Por culpa, digamos, de esta malnutrición. Todas las consecuencias orgánicas de la desnutrición impactan sobre el crecimiento, ¿sí? Y el desarrollo del niño, sobre todo en los cuadros crónicos. En cuanto a la evaluación nutricional, bueno, yo me quise plantear un poquito esto, digamos, lo dividí en la anamnesis, el examen físico, la antropometría, la evaluación de la ingesta y los exámenes complementarios. Esto tendríamos que hacerlo en todo paciente, independientemente de la patología que tenga de base, secular neurológico, paciente oncológico, paciente crítico, ¿sí? Esto es lo que tendríamos que ir evaluando. En cuanto a la anamnesis, bueno, según los antecedentes, digamos, del paciente, hay que preguntar sobre el embarazo y la historia perinatal, ¿sí? Los controles, si hubo controles prenatales, si fue un embarazo controlado, si hubo cuál fue la ganancia de peso durante la gestación de la madre, ¿sí? Y del niño también, si hubo algún consumo de sustancias, de fármacos, si hubo tabaquismo, consumo de alcohol, cocaína, ¿sí? Si ya la madre tenía una anemia durante el embarazo, si tuvo alguna complicación que haya repercutido en el crecimiento fetal, digamos, de ese bebé, ¿sí? Un oligoamnios, un poliamnios, ¿sí? Y sus causas, ¿sí? Hipertensión arterial, bueno, la edad gestacional del niño, el peso de nacimiento, ¿sí? El tipo de parto que tuvo, el pinzamiento del cordón, ¿sí? También, bueno, y todas las patologías que podamos recabar. Bien ahondar siempre en un punto, digamos, si vamos a empezar con todo lo perinatal, sacarnos todas las dudas, ¿no? La progresión de peso y talla desde el nacimiento hasta la actualidad, ¿sí? Recuerden que siempre el crecimiento es longitudinal y tenemos que ver, digamos, qué fue pasando, digamos, en ese niño en su crecimiento y talla. Los antecedentes de enfermedad actual, ¿sí? Si el nene actualmente tiene disfagia, si tiene vómitos, si tiene diarrea, dolor abdominal, si tiene alguna infección aguda en el momento. Los antecedentes patológicos, digamos, si tiene alguna patología congénita aguda o crónica, y tiene algún tratamiento, desde cuándo tiene la enfermedad, si ya tuvo alguna repercusión nutricional. Los aspectos socioeconómicos, re importante, ¿sí? Si la madre es alfabeta, si no es analfabeta, digamos, si hay las condiciones, digamos, en las que vive, la vivienda, si hay hacinamiento, cuál es la disponibilidad de alimentos que tuvo ese niño, ¿sí? Si hay una contención social, ¿sí? Recuerden que nosotros podemos sacar un blanco y rango genético y el nene, si no tiene un ámbito afectivo, digamos, adecuado y, bueno, y contenedor, el niño no va a alcanzar ese target, digamos, ese objetivo. Los antecedentes familiares, si ya hay algún obeso en la familia, por ejemplo, algún familiar obeso, o diabetes, si ya hay casos de dislipemia o algún trastorno de la alimentación, ¿sí? Eso es, bueno, re importante. Y después, obviamente, los hábitos del paciente, ¿sí?
Y acá hay unas preguntas, ¿no? ¿Dónde y con quién come el niño? Digamos, si se alimenta en el ámbito de su familia o en un marco institucional, si es un internado, digamos, o está en una institución, digamos, porque es huérfano, bueno, por X causa. ¿Cómo se desarrolla el acto de comer? ¿Sí? La técnica, si es un paciente que ya es secular neurológico, si se alimenta por sonda, si hay estímulos, digamos, positivos, si, cuáles son los aspectos culturales de dónde es oriundo ese paciente, ¿sí? La conducta alimentaria. ¿En qué horarios come? ¿Sí? También lo importantísimo, si sostiene un orden de las comidas, qué alimentos consume, qué cosas puede comer, si se alimenta solo con fórmula, o bueno, qué fórmula en especial tiene, si es un paciente oncológico, o bueno, otro tipo de paciente, un paciente que viene por algo crítico, qué suplementos nutricionales recibe, ¿sí? Previamente, aparte de preguntar qué medicaciones recibe, digamos, antibióticos o profilaxis, también preguntar qué suplementos. Y en cuanto al examen físico, esto no para leerlo, digamos, solo para que les quede a ustedes, cuáles son los posibles, o sea, nosotros podemos ver que un niño está creciendo normal, ¿no? Pero puede tener igualmente déficits nutricionales. Entonces, ¿qué cosas podemos llegar a ver en el examen físico? Por ejemplo, si hay un déficit proteico energético, vamos a tener un cabello débil, seco, sin brillo, digamos, uñas frágiles o quebradizas, va a tener una falta de atención, digamos, el nene va a ser indiferente, digamos, a que nosotros lo estemos viendo, va a estar apático. Y bueno, después, por ejemplo, si hay un déficit calórico o un trastorno de la conducta, prestar bien atención a los signos vitales, si hay bradicardia, si hay palidez, si hay hipotensión, ¿sí? Y después, bueno, los déficits puntualmente de cada uno, ¿no? Buscar en un paciente obeso o sobrepeso, acantosis nigricans, o el riesgo de hiperinsulinismo, santelasma así por las hiperlipemias, si hay un déficit de vitamina A vamos a tener tal vez ceguera nocturna, piel seca, escamosa, ¿sí? O déficit B12 que a veces nos pasan, también hemos tenido varios casos de lactantes que tienen alguna neuropatía periférica, falta de atención, algún retraso de pautas, bueno, ir interrogando y viendo, digamos, abrir bien el ojo a la inspección, digamos, del paciente. Y en cuanto a la antropometría, tener en cuenta que, bueno, las mediciones, que esto ya lo saben, no voy a ahondar mucho en esto, pesarlo hasta los 2 años la longitud corporal, después de los 2 años la talla, perímetro cefálico, la circunferencia de cintura, siempre remarcar en dónde se mide la circunferencia de cintura, ¿sí? Si a nivel umbilical, a nivel de la cresta ilíaca, en dónde. La circunferencia del brazo se puede llegar a medir, los pies cutáneos, su capsular occipital en caso de pacientes ya bien con obesidad o sobrepeso, que en general tiene que ser importante hecho por un especialista que lo sepa hacer, especialista en antropometría y que tenga la capacidad, digamos, y los utensilios, digamos, de alguna manera para medirlos, y los índices que vamos a utilizar, todo esto siempre pensando en el paciente que tenemos adelante, ¿sí? No vamos a hacer todo para todos los pacientes, sino según lo que vayamos viendo. El peso para la edad, recordar que no permite discriminar, digamos, lo que es la composición corporal, ¿sí? La talla para la edad, utilizarla también, sobre todo en mayores de 2 años, en conjunto con el índice de masa corporal. El peso para la talla, sobre todo en pacientes, calcularlo con baja talla grave y en menores de 2 años. El índice de masa corporal, ¿sí? Acá para los que, capaz los de primero que capaz que no la tienen a esta, pero bueno, acuérdense que es peso, talla, metro cuadrado, y la otra forma fácil, digamos, que la pueden hacer con la calcu, es peso dividido talla, y así les da el índice de masa corporal. Recuerden que es un método, no es un método directo para medir el tejido adiposo, ¿sí? Del paciente. Por ejemplo, podemos tener un paciente que tiene aumento de la masa grasa o bien un aumento de la masa magra, ¿sí? Que es en caso de los atletas. Así que en 2 pacientes de la misma edad nos puede dar un índice de masa corporal igual, y uno ser un atleta y otro no, porque uno es expensa de masa muscular y el otro es expensa de masa grasa, ¿sí? Entonces, también tenerlo en vista eso. Y se pueden expresar de 2 modos diferentes, ¿no? Esto ya lo saben. En percentiles o la puntuación Z. Recuerden que el score Z siempre para el seguimiento del paciente también es lo más adecuado porque permite ver pequeños cambios, ¿no? Y los indicadores, que es el índice utilizado, ¿sí? Más nuestra interpretación. Eso es lo que es un indicador. Así que siempre esto tiene que venir de la mano, digamos, primero de lo que vamos a utilizar, por qué lo vamos a utilizar, qué paciente tenemos adelante, y después interpretar ese índice, ¿sí? Si no hacerlo porque sí, no, bueno, no tiene sentido.
La evaluación de la maduración física, ¿sí? Obviamente no en todos los pacientes le vamos a pedir una edad ósea, que es la RX de mano muy izquierda para evaluar la edad ósea. Lo vamos a hacer en pacientes, por ejemplo, o que tengan una talla baja, o que tenga un paciente con una obesidad, ¿sí? Que queramos ver la maduración, y siempre acompañado de los estadios de Turner, ¿sí? Siempre tiene que tener una evaluación ginecológica ese paciente. Y lo que les decía, que el seguimiento individual permite graficar en el tiempo, ¿sí? La tendencia de los diferentes parámetros para detectar desviaciones en forma oportuna. Si nosotros no tenemos, digamos, una tendencia, un seguimiento longitudinal, muchas veces es lo que nos dificulta ver si este nene siempre venía creciendo así o no, o qué pasó en el medio. Así que siempre la historia es importante del individuo. Y acá les dejo para que tengan, bueno, este es un estudio que abarcaba niños, digamos, prepuberales y puberales, y evaluaba, digamos, las diferentes longitudes para permitir sacar la talla, ¿no? Del paciente. Entonces, mide la longitud del cúbito, la longitud del antebrazo, ¿sí? La envergadura, que muchas veces la hacemos en un paciente o secular neurológico que no se puede movilizar, no solo en pacientes seculares neurológicos con parálisis cerebral, por ejemplo, o neuromusculares, o pacientes que no se pueden movilizar, pacientes de la sala 13, por ejemplo, o pacientes de sala 23, por ejemplo, postquirúrgicos, que no pueden movilizar si no tenemos una talla. No, acá tenemos algunas herramientas y no tendríamos excusa de no tenerla, digamos. Acá son las ecuaciones propuestas por Gaut, ¿sí? Para predecir la estatura a partir de estos segmentos corporales, ¿sí? Así que se los dejo para que lo tengan a mano. Y importantísimo, digamos, la evaluación de la ingesta, ¿no? Los factores que modifican la ingesta, obviamente la regulación del apetito, la conducta alimentaria, ¿sí? La disponibilidad de los alimentos y las características del entorno. Hay situaciones clínicas que afectan la ingesta y los requerimientos, ¿sí? Tanto que aumenten la ingesta como que que tenga disminución de la ingesta. Que, por ejemplo, que enfermedades o situaciones clínicas que la aumentan, pacientes que tengan lesiones del sistema nervioso central, ¿sí? Un tumor, un craneofaringioma, secuelas por infecciones o tumores, ¿sí? O mismo medicaciones. Los pacientes que reciben glucocorticoides de manera crónica o psicofármacos también tienen aumento de la ingesta, ¿sí? Tienen polifagia. Y disminución de la ingesta en cuando hay pacientes que tienen dolor, ¿sí? Disfagia, disnea, náuseas, o que tengan vómitos o reflujo, ¿sí? En situaciones de estrés o situaciones de aversión, digamos, a los alimentos. Por ejemplo, un paciente oncológico que recibe quimioterapia después no va a ser seguramente el mismo sentir, digamos, de los alimentos. Trastornos de la conducta alimentaria, obviamente, que haya tenido algún procedimiento, ¿sí? O la misma lentitud al alimentarse. Un paciente neurológico tal vez tarde mucho más en poder alimentarse que uno que no lo sea, o que tenga algún trastorno delutorio. Y bueno, y acá les quería mostrar las ecuaciones para estimar el gasto energético. Tal vez no todos están familiarizados con esto, ¿sí? Un paciente que nosotros hicimos todo lo anterior, ¿no? Y vemos que hay algo, digamos, que nos llama la atención, o que querramos evaluar, digamos, si nosotros le estamos aportando las kilocalorías día que nosotros deberíamos, ¿sí? Por lo que les pasa. Esto es, digamos, en general en un paciente en reposo, tanto para niños sanos o con alguna enfermedad aguda, y si tenemos algún niño que ingresa, pero también tiene una alteración del crecimiento, en general intentamos usar la fórmula de Schofield con el peso y la talla, ¿sí? Esto siempre está bueno tenerlo a mano, son los requerimientos energéticos totales, y esto se adapta. Se saca del cálculo de kilocalorías día, y después se ve, que seguramente ustedes lo tengan, porque vimos la clase de fórmulas infantiles y eso, las kilocalorías que le aporta si, por ejemplo, se alimenta con leche, ¿no? Entonces ven si es una fórmula deslactosada, si es una fórmula concentrada o no, a qué porcentaje, y según eso las kilocalorías que le aporta cada 100 mililitros, ¿sí? Es una regla de 3 simple, básicamente, y comparan cuánto le están aportando ustedes con el volumen que tienen, y comparan si están en exceso o, bueno, tienen algún déficit. Se los dejo acá para que lo tengan. En general se puede multiplicar por un factor de corrección, que es de 1,1 a 1,2. Así que, bueno, también tienen las OMS. Esto del cálculo de gasto energético es re importante. Nosotros a veces calculamos, no sé, la capacidad gástrica, digamos, muchas veces del niño,
pero también es muy importante, digamos, calcular las kilocalorías, ¿sí? Porque una cosa es los líquidos que uno le podría pasar y que tolera a ese paciente, y otras son las calorías que le deberíamos aportar. Entonces, está bueno, digamos, que lo empecemos a poner en práctica. Estos pacientes que vamos a utilizar estas fórmulas, lo ideal sería hacerles un screening a todos los pacientes que ingresan, que ahora lo vamos a ver, y en base a eso, qué riesgo nos dé, digamos, nutricional, digamos, acercarnos a estas fórmulas que nos dan, son herramientas que nos ayudan a ver en dónde estamos. Estas son otras fórmulas, ¿sí? De la OMS, fíjense que son también para niños sanos o enfermos agudos, hospitalizados entre 2 y 12 años, ¿sí? Y para casos de discapacidad también tienen sus fórmulas específicas, para parálisis cerebral, para síndrome de Down, mielomeningocele, o para un paciente que tiene restricción del crecimiento. Y acá era para mostrarles que hay, como para todo hay tablas, bueno, para esto también, ¿no? Igual que los percentilos. Entonces, está la división, digamos, entre niños y niñas, según las edades, de los requerimientos energéticos diarios, ¿sí? Las kilocalorías, kilo día que el paciente necesita. Esto para que también lo tengan a mano. Bueno, y en cuanto a los exámenes complementarios, por lo mismo, obviamente los pacientes que tengan un mayor riesgo nutricional, a ellos es lo que los vamos a pedir. Muchas veces el paciente ingresa ya, si se hospitalizó, ingresa con un laboratorio previo, o bueno, se le hace durante la internación, pero está bueno, digamos, si vemos algo que nos llame la atención y nos da un riesgo moderado o alto, digamos, de nutricional, hacer los exámenes complementarios. Un hemograma completo, ¿sí? En el hemograma, recordar que un paciente que tiene desnutrición, una desnutrición, tenemos que pensar que puede no tener leucocitosis, ¿sí? Tener sí una fórmula con fórmulas inmaduras o desviación a la izquierda, ¿sí? Eso sí, pero por su inmunidad, como decíamos, por el déficit de inmunidad celular que tienen, pueden no tener leucocitosis, ¿sí? Sino unos leucocitos normales, por ejemplo. Siempre pesquisar, digamos, la anemia, ¿sí? Como, bueno, habían charlado ya en la clase de Ale, estuvo hablando de los volúmenes corpusculares, ¿sí? Hablar siempre de hemoglobina y hematocritos según la edad, y el volumen corpuscular lo mismo, y pesquisar si es una anemia normocítica, normocrómica, qué tipo de anemia es, ¿sí? Y en base a eso ver si después se tiene que seguir estudiando. Las plaquetas, ¿sí? Un paciente que ingresa hospitalizado y tiene, por ejemplo, perdón, me pasa que me parecen cositas de admitir. Las plaquetas altas pueden no ser, digamos, por el cuadro de nutrición, digamos, que tenga, sino mismo por la infección que esté cursando, ¿sí? O el cuadro inflamatorio que esté cursando. Así que una trombocitosis la tenemos que tomar, digamos, también con pinzas. La ferritina, ¿sí? Para dar los depósitos de hierro, que también puede estar aumentada igual como reactante en fase aguda, ¿sí? El hepatograma, ¿sí? El lipidograma, tal vez no todos le vamos a pedir lipidograma, pero sí a los desnutridos y a los pacientes malnutridos, obesos o con sobrepeso. Un estado cistogenograma para las alteraciones metabólicas y, bueno, hidroelectrolíticas que habíamos dicho. Una glucemia. Y en cuanto a las proteínas séricas, tener cuidado, ¿sí? Que una proteína esté alterada en la fase aguda de una infección o proceso inflamatorio, digamos, a pesar de ser utilizadas también como marcadores del estado nutricional, muchas veces están aumentadas por la misma inflamación e infección. Lo que sí, hay algunas proteínas, digamos, como la albúmina, la prealbúmina, la proteína ligadora del retinol, ¿sí? Que tienen vida media más corta, entonces al tener vida media más corta, tienen mayor utilidad como marcadores nutricionales, ¿sí? Porque son proteínas viscerales, entonces, digamos, en ese sentido pueden ser un poco más fidedignos. Los valores de proteína, digamos, no reflejan 100% el estado nutricional, ya que, digamos, ante estas diferencias, digamos, nutricionales y estas deficiencias nutricionales, siempre se priorizan los niveles de proteínas viscerales a expensas de las proteínas somáticas, ¿sí? Después, bueno, la urea y la creatinina también podría llegar a estar aumentada, y no querer decir que es un déficit, digamos, nutricional, o baja, digamos, no querer decir que sea un déficit nutricional. Una eritrocementación y, bueno, y PCR también pueden estar aumentadas como reactantes de fase aguda, ¿sí? Y la determinación de vitaminas.
los micronutrientes, digamos, siempre pensando, digamos, en el paciente que tenemos delante. Si, por ejemplo, es un paciente que tiene mala absorción de grasas, vamos a esperar que las vitaminas liposolubles, digamos, estén bajas, ¿sí? La vitamina A, la D, la E, la K, ¿sí? Eh, y también un déficit de vitamina D, si, por ejemplo, tenemos un paciente con una enfermedad renal crónica enfrente, o pacientes que tienen intestino corto con resecciones ileales, algún déficit de B12 o ácido fólico, ¿sí? Así que bueno, cada cosa que nosotros pensemos y según el paciente que tengamos, vamos a pedir según eso también, ¿no? Y bueno, esto era para que vean que, bueno, hay que tener cuidado a la hora de interpretar los resultados, porque puede ser que algunos valores nos den aumentados y en realidad lo hagan por estar en otra situación de catabolismo, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento nutricional, obviamente que ojalá nunca llegara al tratamiento nutricional, porque nuestro objetivo es prevenir, digamos, la desnutrición crónica, ¿sí? La desnutrición hospitalaria, sin nunca llegar al punto de tener que tratarlo. Pero si un paciente ingresa desnutrido o bien se desnutre durante la internación, requiere una adecuada recuperación durante esa estadía hospitalaria, ¿sí? La idea es que en lo posible no se vaya con esa desnutrición. Y los objetivos, el objetivo ideal, que en general se termina de llevar a cabo y de cumplirse, muchas veces es por ambulatorio, ¿sí? Es que el peso talla, bueno, recupera un 90% en menores de 2 años, o que el índice de masa corporal menor a 1, sea menor a 1 en mayores de 2 años, ¿sí? Que tenga por lo menos ese objetivo antes de irse. De no ser posible, bueno, cumplirse por ambulatorio. Y bueno, en cuanto al soporte nutricional, esto me pareció importante también que lo tengamos en vista. Obviamente el riesgo de desarrollar la malnutrición, o sea, la desnutrición hospitalaria, se relaciona en forma estrecha con el grado de estrés, las reservas energéticas del niño previas, digamos, obviamente, y cómo se cubren sus requerimientos. Esto va tanto en la malnutrición a pacientes con sobrepeso, obesidad, desnutridos graves, digamos, ¿sí? Así que bueno, para todo el paciente. Y lo mismo, vamos a realizar una evaluación antropométrica para todo el paciente, una evaluación clínica, la historia nutricional del paciente, ¿sí? Lo mismo que estuvimos charlando, perinatales, socioeconómicos, bueno, todo, los hábitos, y los exámenes complementarios. Me pareció interesante este cuadrito porque son las reservas energéticas según la edad y peso corporal, ¿sí? Fíjense que más o menos un paciente, digamos, en reposo, ayunado, los días aproximados para consumir el 20% de sus reservas van de 3 a 7 días, ¿sí? Fíjense, un recién nacido en 3 días más o menos empieza a consumir ya su 20% de sus reservas. Y entre los 3 y los 9 años, de 5 a 7 días en consumir el 20% de las reservas. Esto es importante para después también el soporte nutricional que nosotros elijamos hacer en ese paciente. Y el riesgo nutricional, esto lo divide según las patologías, ¿no? En grado 1, un estrés leve, grado 2, estrés moderado, y grado 3, estrés grave, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, un paciente con una bronquiolitis sería un estrés leve, ¿sí? En cambio, un paciente que tuvo una cirugía cardiovascular o tuvo una sepsis es un estrés grave, ¿sí? Un alto riesgo. Y el tamizaje, esto, por eso justamente como hablé de tamizaje nutricional, esto lo deberíamos hacer definir a todos los pacientes que ingresan, ¿no? Entonces tenemos que recabar los datos antropométricos, el diagnóstico, digamos, según la gravedad de la enfermedad o el nivel de estrés, como habíamos dicho recién, el de moderado grave, si hay alguna alteración de la ingesta, ¿sí? Y en cuanto a eso, se plantearon durante todos estos años, desde esa vez que este médico define por primera vez la desnutrición iatrogénica, digamos, hospitalaria, hay todos empezaron a buscar maneras, digamos, de pesquisar y de ver, bueno, qué podían usar para ver si un paciente tenía una desnutrición hospitalaria, ¿no? A ver si había algo puntual. Bueno, y habían muchas, fíjense, desde hace muchos años vienen buscando, digamos, y el que más, digamos, por mejor facilidad, menos costoso, más fácil de hacer y rápido, es el Strong Kit, ¿sí? Que tal vez algunos ya lo han escuchado, porque, bueno, el servicio de nutrición quiso hacer un poco, digamos, la utilización de eso y pesquisar los pacientes cómo ingresaban. Y bueno, el Strong Kit es una valoración subjetiva, ¿sí? Se evalúa según la enfermedad que tenga el paciente, el riesgo de malnutrición, las ingestas y pérdidas digestivas, ¿sí? Por vómitos, diarrea, la pérdida de peso durante el ingreso, y este es el otro, ¿sí? Que es el CERMET del 2000, ¿sí?
evalúa más o menos parecido la ingesta, ¿sí? Si es mayor o menor al 50% de los requerimientos alimentarios, la presencia de síntomas gastrointestinales, como decíamos, diarrea o vómitos, diarrea mayor de 5 diarreas día y vómitos más de 3 vómitos día, y la capacidad de alimentarse, si el nene tiene disfagia, si necesita ayuda para alimentarse, si tiene síntomas como disnea, ¿sí? Y la condición patológica, como habíamos dividido en leve, moderada, grave, según la patología que tenga el paciente previa de base. Y si el paciente tiene dolor. Y bueno, el dolor, evaluando el lactante, digamos, se puede evaluar por facies, por el llanto, ¿sí? Por si tiene movimientos anormales. Y si ya son niños mayores, bueno, tenemos las escalas visual, numérica o también con dibujitos. La escala es esta, del riesgo nutricional, entonces lo dividimos según la patología, como habíamos dicho, leve, moderado, grave. Y según si tiene dolor o la ingesta disminuida, menos del 50%, lo va puntuando, ¿sí? Y evalúa qué riesgo nutricional tiene, si riesgo bajo, moderado o alto. Y según eso, ¿qué intervención nutricional tendríamos? Por ejemplo, no sé, un paciente con una bronquiolitis que no tiene dolor, que la verdad que está bien, se puede alimentar como siempre, es un riesgo nutricional bajo, no debería requerir ninguna intervención nutricional. Ahora, cuando vamos avanzando en el riesgo, ¿sí? Ya vemos si hay que evaluar un peso diario, si hay que evaluar la ingesta, si hay que ver si hay que derivar la nutrición, y según eso, bueno, también ir pidiendo métodos complementarios. Acá tienen el Strong Kit. Bueno, se ve, digamos, por qué ingresa el paciente, ¿no? Si es una causa respiratoria, traumática, quirúrgica, oncológica. Y el punto 1 evalúa, digamos, una evaluación subjetiva de cómo lo ves al nene, ¿sí? Juzgás de esa manera el estado nutricional. Si te parece que tiene una masa muscular disminuida, o la cara hueca, digamos, o la grasa subcutánea disminuida, ya le otorga un punto. Y la segunda pregunta es si hay al menos una enfermedad subyacente con un riesgo de desnutrición o cirugía mayor, y ahí pone, por ejemplo, un paciente quemado, prematuro, con una cardiopatía, una enfermedad neuromuscular, ¿sí? Enfermedad celíaca, una enfermedad renal crónica, ¿sí? Todos pacientes que solemos tener en el hospital. Y algunos de los pacientes, de los siguientes aspectos, digamos, si están presentes, también otorga un punto, como dijimos, diarrea y los vómitos, ¿sí? Si hubo alguna reducción de la ingesta en los últimos días, obviamente sin incluir si hubo un ayuno por algún procedimiento o cirugía, y si hay una incapacidad para consumir, digamos, la ingesta de alimentos adecuadas debido a ese dolor. Eso le otorga un punto. Y si hay pérdida de peso o no, en menores de un año durante las últimas semanas o meses, también otorga un punto. O sea, tienen como una evaluación previa del paciente cuando ingresa. Y eso lo divide en bajo, mediano y alto riesgo. Entonces, si tiene un bajo riesgo, nada, obviamente se comprueba el peso regularmente y se evalúa el riesgo nutricional después de una semana, ¿sí? Si tiene un mediano riesgo, se realiza la evaluación nutricional completa, ¿sí? Con intervención nutricional, y se controla el peso, digamos, 2 veces por semana. Y si es un riesgo alto, se asesora también por servicio de nutrición, se realiza el seguimiento y se verá la de comenzar la prescripción de alimentaria, digamos, hasta una nueva evaluación. Este, digamos, es uno de los que más resultado tuvo en todos los estudios que se vieron y que lo deberíamos utilizar, digamos, al ingreso de los pacientes. Bueno, era el estudio que habla del tamizaje nutricional del paciente hospitalizado, era una revisión sistemática que tomó 110 artículos del año 2000 al 2017, hizo listas de verificación y terminó quedándose con 19 artículos de alta calidad para la revisión. Y vio que el tamizaje nutricional en el paciente pediátrico hospitalizado con el Strong Kit era la herramienta, digamos, más práctica, rápida, de fácil uso y que predicía con facilidad el riesgo de desnutrición. Entonces, bueno, ahí la importancia de poder usarlo. Algo, bueno, importante siempre en estos pacientes con desnutrición hospitalaria o en cualquier paciente, siempre se pondera y se quiere, digamos, poner en énfasis utilizar la vía oral, ¿sí? Porque es la mejor manera, digamos, de absorción de nutrientes y siempre, digamos, previene complicaciones posteriores, ¿sí? Siempre empezar, digamos, de manera precoz la alimentación por vía oral es mejor para el paciente, ¿no? Por todo lo que dijimos anteriormente, para la cicatrización de las heridas, para que ese intestino vaya tomando, digamos, no se atrofie, ¿sí? Hay algunas barreras, ¿no? Que podemos llegar a tener, unas bastantes a veces, y las podemos dividir en funcionales y anatómicas.
En cuanto a las barreras funcionales, enfermedades neurológicas o neuromusculares, ¿sí? Síndromes metabólicos, genéticos, que sea un prematuro, y anatómicas, malformaciones congénitas, no sé, ya tenga un nene con una fisura labial-palatina, o un síndrome de Pierre-Robins, o cualquier trastorno, digamos, que le pueda producir trastornos de la evolución a nivel anatómico, y bueno. Y en cuanto a las lesiones, pueden ser, no sé, lesiones por cáusticos, pacientes quemados, ¿sí? O algunas cirugías de cabeza y cuello. Cualquiera de esos pacientes que, bueno, que no podemos utilizar la vía oral, recurriremos a otras formas, ¿no? Por ejemplo, la nutrición enteral, que siempre va a ser en nuestra área y la que vamos a intentar realizar, de no poderse utilizar la vía oral y necesitemos poner una sonda nasogástrica o, bueno, de otra manera, en pacientes que la ingesta sea menor del 80% de los requerimientos, digamos, por vía oral, o en aquellos que necesitan un tiempo más de 4 horas al día para ingerir los alimentos necesarios, que a veces nos puede pasar en un paciente que tiene algún trastorno de glutorio, o pacientes también secundarios neurológicos, o con alguna patología neuromuscular. Y en cuanto a la nutrición parenteral, cuando la vía digestiva no es suficiente, ¿sí? Se pueden utilizar en conjuntos, enteral y parenteral, o esté contraindicada. En caso, por ejemplo, de enfermedades o intervenciones quirúrgicas que contraindiquen la vía enteral durante al menos 5 a 7 días, dependiendo también de la edad del paciente. En función del estado nutricional, se inicia la nutrición parenteral. Esto pasa muchas veces sea, la 23, que son cirugías de mayor complejidad o cirugías mayores, que a veces el paciente está más tiempo ayunado, siempre prestar atención, digamos, a cuánto tiempo está ayunado ese paciente. Bueno, y me parece que más o menos he dicho todo. Las metas bueno, que tendríamos que tener nosotros es realizar la evaluación sistemática, ¿sí? Del estado nutricional de todo niño hospitalizado. Principalmente, nada, siempre registrar en historia clínica que esté el peso, la talla, ¿sí? Y considerar los requerimientos específicos de nutrientes en las diferentes situaciones, digamos, que tengamos del paciente, ¿no? No va a ser lo mismo un paciente secular neurológico, un paciente oncológico, un paciente crítico, un nene con una enfermedad intestinal por un intestino corto, un paciente con una enfermedad renal crónica, ¿sí? O un nene con una enfermedad metabólica, bueno, cada uno se tiene que individualizar. Siempre la evaluación va a ser sistemática, igual, muy parecida a todos, ¿sí? Con algunas salvedades, pero lo importante es hacerla, ¿sí? Como nosotros ocultamos el corazón y hacemos la evaluación cardiovascular, también tiene que haber una evaluación nutricional. Y obviamente que nos ayudamos cuando necesitamos de manera interdisciplinaria, ¿sí? Pediatras o neonatólogos, bueno, obviamente los enfermeros, nutricionistas, ¿sí? En caso de necesitar gastroenterólogos o, bueno, farmacéuticos, y pensar también que estos niños se tienen que ir a su casa muchas veces con un seguimiento ambulatorio y con la recuperación nutricional de manera ambulatoria. Entonces también ver trabajadoras sociales, ¿sí? O servicio social, psicólogos, ¿sí? Porque muchas veces, digamos, a los padres les cuesta también aceptar, ¿no? Que un niño se vaya a veces con una sonda nasogástrica, o se les dificulta, ¿sí? Necesitan acompañamiento también, y ver las situaciones, digamos, edilicias y de vivienda que tienen. Entonces, bueno, el equipo en conjunto debe garantizar la asesoría alimentaria, nutricional y metabólica en todos los servicios, ya sea clínicos o quirúrgicos, ¿sí? A pesar que a veces cuesta, pero hacerlo. Como conclusión, una única evaluación antropométrica al ingreso del paciente no es suficiente, como vimos, ¿sí? Se necesita la reevaluación periódica del estado nutricional en cuanto al riesgo, digamos, si va a ser semanal, si va a ser 2 veces por semana, si va a ser diaria, bueno, se verá paciente a paciente. El riesgo de desarrollar malnutrición es mayor de acuerdo con el grado de estrés, obviamente. Como vimos, hay patologías que tienen mucho más estrés que otras, ¿sí? Un paciente séptico va a tener mucho más estrés que una bronquiolitis o una gastroenteritis. La menor edad y las reservas energéticas que el paciente tenga previa. Siempre la detección oportuna de los pacientes en riesgo nutricional permite la implementación de un plan de soporte adecuado. ¿Sí? Nunca esperemos a ya tener la desnutrición hospitalaria para llevar a implementar medidas. Y el estado nutricional al egreso debe ser tomado como un indicador de calidad de atención, ¿sí? La sistematización del tamizaje nutricional para pacientes hospitalizados requiere del entrenamiento del personal, así que esto es como que hay que llevarlo a la práctica, es con lo mismo que nos pasa cuando vamos a niños sanos, bueno, hay que llevar a la práctica percentilar, hacer velocidad de crecimiento, bueno, lo mismo acá, intentar de llevar lo mismo a la internación. Y la verdad que las disponibilidades y herramientas las tenemos, ¿sí? Lo que estaría buenísimo es tal vez llevarlo a cabo
nuevamente, tal vez con Strong Kids, llevarlo a implementar como algo más, digamos, de la historia clínica, estaría bueno, a pesar del cansancio y todo que llevamos, pero es importante por el paciente. Acá les dejo la bibliografía, espero que se haya entendido. Les dejé acá un libro de nutrición que está muy bueno, que habla después de la evaluación nutricional de cada paciente y qué consideraciones hay que tener. Por si alguno lo quiere, después se lo comparto o voy a compartirlo en el Drive. Y bueno, y algunas otras bibliografías. Gracias por toda la atención. Les dejo acá dos cositas que me parecen importantes. La OMS propuso como objetivo para el 2025 disminuir el 40% de la talla baja en menores de 5 años y estabilizar y disminuir la desnutrición aguda en menores de 5 años. Recuerden que una desnutrición hospitalaria muchas veces es una desnutrición aguda, ¿sí? Así que está en nosotros y es una de las cosas que nosotros podemos manejar al paciente, digamos, internado. Y la declaración de Cancún en 2008, con diferentes sociedades, habla que el derecho de los enfermos hospitalizados a recibir la terapia nutricional oportuna. Así que pensemos en eso, ¿no? Así que bueno, espero que no haya ido muy rápido, que se haya entendido. Y bueno, siempre pensar que si vamos a hacer una evaluación antropométrica correcta, digamos, se basa primero en la selección del indicador, la validez de los datos, ¿sí? Tenemos que percentilar y tallar bien a los niños, ¿sí? Y la selección, digamos, de los estándares de referencia que necesitemos, ¿no? Perdón que conecto la computadora. ¿Siguen ahí? Buenísimo, Mari. Muy buena la clase, che. No te quedó tan larga que tenías miedo. No, estuve bien, ¿no? Tiempo Sí, récord. estuvo bien. Yo voy a hacer algunos comentarios para que tome un poquito de agua. Pero, perdón, primero quiero agradecer, obviamente, bueno, a Gaby, mi tutora, que me ayudó, Miguel también, que me supervisó, y a las chicas de servicio de nutrición que también estuvieron viendo la clase. Así que me dijeron que cualquier duda que ustedes tengan o lo que sea, que me pregunten, o bueno, les pregunten a ellas directamente, que están más de bienvenidas, estaban chochas con esto, digamos, que les parece que estaría re bueno llevarlo a cabo, digamos, en la RESI, digamos, tal vez en algún momento algún módulo de nutrición o algo, como para también darle su importancia, que ellas no tienen problema en participar. Así que, nada, lo que se les ocurra, la verdad que las chicas no tienen problema. Yo quería comentar que reforzar algunos conceptos de lo que fuiste nombrando, porque este es un tema muy frecuente, muy redundante, que en nuestro hospital hace años, por lo menos desde que yo entré, nunca se ha cobrado mayor relevancia, y así sucede en muchos centros hospitalarios, no solo en el nuestro. Es un tema subdiagnosticado por los pediatras y que nos corresponde a nosotros, ¿sí? La intervención nutricional por ahí puede estar dada por la colaboración de un especialista en nutrición, pero el diagnóstico inicial es nuestro. Los pacientes son nuestros pacientes, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a abocarnos por ahí en la patología aguda o crónica que nos mantiene internados, y no le prestamos importancia al estado nutricional, que es uno de los pilares y una de las bases para que evolucione bien nuestro paciente, además de todas las consecuencias de una desnutrición. Así que tenemos que incorporar las herramientas que no son tan complejas, demandan un poco de tiempo y de poquito tiempo y de un alto índice de sospecha todo el tiempo de la desnutrición, y tallar, presentilar y evaluar nutricionalmente a todos los pacientes que ingresan, por más que ingresen por una patología aguda, corta, y el paciente esté previamente sano, ¿sí? No tenemos que llegar tarde cuando el paciente ya está desnutrido. Y otro gran error que cometemos es en pacientes por ahí que estén con sobrepeso u obesidad, subestimar mucho más aún la desnutrición aguda, y porque un paciente que esté obeso descienda de peso, tomarlo como una normalidad. Yo he escuchado comentarios a veces terribles como que hasta que le va a hacer bien. Y no, porque si el paciente es obeso o tiene un sobrepeso y necesita un tratamiento dietético, que en pediatría casi nunca es descenso de peso, excepto casos muy excepcionales, generalmente es mantener el peso. Si ese descenso de peso se produce de forma brusca y porque el paciente tiene ayunos prolongados o se priva de alimentación o tiene
una demanda calórica muy importante por la patología que tiene, eso va a condicionar que lo que pierda no sea grasa principalmente, o sí va a perder grasa, pero va a perder oligoelementos, proteínas, vitaminas, que son esenciales para su crecimiento y su desarrollo en un paciente que está en pleno desarrollo y crecimiento. Acordémonos que no son adultos pequeños, son niños en crecimiento, las personas con las que trabajamos. Así que los invitamos a que se copen y que tengan este incentivo. Y otra cosa que siempre nosotros por ahí nos quejamos en nuestro hospital es que nos faltan herramientas de crecimiento, de desarrollo, porque es un hospital de alta complejidad y nos abocamos a las patologías complejas. Bueno, esto nos acerca un poco más a la práctica cotidiana de un pediatra, de paracenterizar al paciente, hacer una evaluación nutricional. Es algo súper frecuente y diario que tenemos que hacer en todos los pacientes, así que practiquémoslo. Ese es mi aporte. No sé si alguien tiene algo más para comentar. Y si bien a veces parece complejo todo esto del Strong Kids, el Schofield, etc., lo que tenemos que hacer es la evaluación antropométrica general, un buen interrogatorio, y el Strong Kids es una evaluación muy sencilla que se hace al ingreso. Después, si el paciente necesita una intervención, si el paciente es más complejo, bueno, tal vez profundizaremos y veremos el Schofield o las escalas de la OMS y calcularemos, etc. Pero primero tenemos que hacer ese diagnóstico. No es que a todos los pacientes vamos a andar por el pasillo haciéndole el Schofield. Vamos a seleccionar a ojales, pero para poder seleccionarlos tenemos que primero ver cuál es su riesgo nutricional. Y para eso es indefectible que hagamos la evaluación inicial, como comentó Mario. Yo quería hacer una consulta, no sé, nada, somos poquitos, así que nada, si alguno se anima a hablar. No sé, ¿les había pasado de utilizar alguna vez la escala de Schofield o alguna escala en particular? Si les había pasado o si habían hecho directamente la interconsulta, digamos, de nutrición y se habían quedado en eso. Porque, bueno, a mí me pasó, yo estaba de R2 en A2 y, bueno, capaz que algunas de las chicas de R1 están y, bueno, hicimos la evaluación, digamos, de la escala de Schofield y todo, y le llevamos, digamos, al servicio de nutrición todo ya más o menos listo, ¿sí? Siempre es importante eso también, ¿no? Si vamos a hacer una interconsulta a alguien, a quien sea, darla lo más completa posible, ¿sí? Porque ya le va a dar una imagen de cómo está ese paciente. Entonces, si ya podemos darle al paciente, bueno, todos sus antecedentes, digamos, todo, y poner el peso talla, o sea, el peso, la talla, ¿sí? Si tiene un índice de masa corporal porque no es un paciente sobrepeso, obeso o no, si tiene una desnutrición, ¿sí? Poner todo lo que más podamos, el laboratorio que tenga, y si llegamos a poder hacerle, digamos, ver qué fórmula tiene, por lo menos, aunque sea, o qué tiene colgado, digamos, en la bolsa, sacar las kilocalorías que le estamos pasando en el día, por lo menos pasar eso, digamos, también al servicio de nutrición para que sepan qué tiene. Y si nosotros podemos hacerlo, es sencillo, digamos, una cuenta matemática, le sacamos el Schofield si pensamos que hay algo que nos llama la atención. Y comparamos, ahí mismo nos vamos a dar cuenta, bueno, estamos dándole un montón, le estamos dando re poco, sí, a mí me pasó también en lactantes, ahí vi un paciente que le estábamos dando 3 veces las kilocalorías que necesitaba, y era un paciente en reposo secular neurológico, y estaba ya de obeso y con repercusión ya en los desvíos, digamos, de Z-score de peso. Entonces, con que lo vayamos lo más completo posible, mejor, porque nada, le vamos a dar la cara, digamos, de ese paciente al interconsultor. Y después ellos nos sumarán, obviamente, siempre, no sé, suplementación de nutrientes, de vitaminas y eso, van a hacer mucho más que nosotros, seguro, así que nos asesorarán. Pero bueno, eso como, no sé si les había pasado a alguno, en algún momento si alguno se anima. Ah, y Adri contestó sí conmigo. Sí. Bueno, eso. Tal vez la idea de todo esto, o sea, en estas interconsultas de este tipo o de cualquier otra, es que nosotros seamos los clínicos de cabecera del paciente, hacer las interpretaciones diagnósticas, las sospechas diagnósticas y pedir apoyo al especialista en alguna duda diagnóstica compleja o en la intervención terapéutica, pero no que las interconsultas sean, y menos en este tema tan frecuente que debe manejar el pediatra, las interconsultas sean venir a evaluarme y a pesar mi taller del paciente, básicamente. Tiene que ir siempre fundada. Sería lo ideal para que no convertirnos en derivólogos. Tal cual. Bueno, las chicas justo no se pudieron conectar. Gaby y eso. Pero bueno.